Como dijimos, el coaching es un método de acompañamiento en pos de un proceso de cambio. Ese cambio puede ser elegido a través de una toma de decisión para una persona que en cualquier ámbito, tanto sea personal, laboral, profesional, deportivo, de salud, estética, hoy es bastante amplio, quiera obtener un objetivo determinado, o también sirve para una persona que de pronto su vida ha cambiado rotundamente de la noche a la mañana y se encuentra con un proceso de cambio que es impuesto por la vida o por la situación. ¿Para qué sirve este método de acompañamiento? Para que ese proceso de cambio sea mucho más llevadero y para garantizar un resultado al final del camino que sea beneficioso y favorable, ¿sí?, para la persona que está caminando ese proceso. Teniendo en cuenta esto, el proceso de coaching comienza desde una temática que se llama punto de partida, o en este caso, análisis de situación. El punto de partida o análisis de situación es la primera fase donde lo que buscamos es saber cuáles son los impedimentos internos y externos que tiene la persona para poder enfrentar este proceso, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las cosas que le gustan y que no les gustan, ¿no?, para que de esta forma establecer muy bien a dónde está parado. Una vez que esa persona tiene la posibilidad de saber a dónde está parada, la segunda fase consiste en una serie determinada de herramientas que le permitan a la persona poder generar una visión hacia el futuro y que esa visión la vaya bajando a tierra de a poco, ¿no?, que primero sea una visión, un anhelo o un deseo, de que ese anhelo y ese deseo luego pueda ser pasado a un proyecto, de que ese proyecto sea pasado a un objetivo, y que de esta forma, a través de esta visión y proyección, yo tenga la posibilidad de trazar un objetivo en tiempo y forma, y que sepa muy bien a dónde quiero ir. De esta manera, con las primeras dos fases, lo que tenemos es un ámbito estrictamente teórico, pero súper necesario, que es lo que le permite a la persona tener muy bien en claro a dónde está parado y hacia dónde se dirige. Teniendo en cuenta esto, vamos al proceso, a la tercera fase, en este caso, que es la planificación. La planificación también es una instancia teórica que busca generar un análisis intermedio entre donde estoy y donde quiero ir, anticiparme a todas las posibles circunstancias que me pueda llegar a enfrentar para estar de antemano preparado. De esta manera lo que logramos es ahorrar tiempo, ahorrar energía, ahorrar dinero muchas veces, que nos permite establecer un plan de trabajo específico y concreto, ¿sí?, como un mapa, que me permita saber paso a paso a cada punto que tengo que ir dando para llegar a ese objetivo determinado. Entonces, hasta este entonces, nos vamos a encontrar con que ya sabemos dónde estamos parados, ya sabemos hacia dónde vamos, y ya sabemos qué es lo que debemos hacer desde acá hasta acá para poder lograrlo. Una vez que tenemos eso, pasamos a la cuarta fase, que es la fase de acción. En la fase de acción vamos a tener que trabajar sobre otras herramientas que están más determinadas con fortaleza, seguridad, confianza, actitud, que es la que me permite pasar a la acción, perderle los miedos a esa acción y que me permita, si ustedes se dan cuenta, casi lo que es este proceso de coaching está también muy relacionado con el famoso proceso de la experiencia, ¿no?, desde el estado de vacío hasta que genera la retirada. Y dentro de lo que es la acción, una de las herramientas fundamentales es la de autoliderazgo, trabajo en equipo, que está más relacionado a lo que es inteligencia social, cómo utilizar en este caso la sociedad
o la comunidad a mi favor, independientemente de que mi objetivo sea personal, individual o colectivo. Y después liderazgo, que es lo que me permite también que al saber autoliderarme y trabajar con otras personas, también me permite hacer que esas personas directa o indirectamente me ayuden a conseguir ese propósito. ¿Sí? O sea que este es todo el proceso que vamos a realizar, y en este momento, dentro de lo que es el proceso, estaríamos terminando el día de hoy con el famoso punto de partida. ¿Cuáles son las herramientas que hemos visto en este punto de partida? Lo que llamamos análisis de situación para el establecimiento del punto de partida. Bien, en la primera clase trabajamos sobre lo que es administración del tiempo y reconocimos de que el tiempo es un factor fundamental en el proceso de cambio, de que el cambio solamente sirve si se hace a tiempo. O sea que un cambio fuera de tiempo quizás no es tan efectivo que digamos, por más que su forma haya sido exactamente la que uno buscaba. También reconocimos que como principal herramienta para poder transitar no solamente esta primera fase, sino a lo largo de todo el proceso de coaching, están las pautas lingüísticas, que mi cerebro seguía pura y exclusivamente de las palabras que escucho, de las palabras que pienso y de las palabras que digo. Que cuando yo me escucho atentamente hablar, opinar o pensar, estoy dejando en evidencia el siguiente punto digamos, la siguiente herramienta, que es el análisis del sistema de creencias. O sea que cuando yo opino sobre algo, en realidad la opinión surge de una creencia determinada que tengo sobre ese algo. Y que cuando pienso o hablo, en realidad estoy dejando en evidencia esas creencias. Así como también más adelante vamos a utilizar estas herramientas para poder detectar cuál es el sistema de creencia de las personas que interactúan conmigo cuando hablan. Porque cuando cualquier persona habla, te está dejando en evidencia, en realidad no es la realidad misma, sino su propia percepción de la realidad. Una realidad que para esa persona es completamente imposible cambiar si no se da cuenta que simplemente es su limitada creencia la que le permite ver solo eso, ¿no? Si una persona actúa desde el miedo, obviamente le va a tener miedo absolutamente a todo, incluso a aquellas cosas que no representan una amenaza. Entonces se va a bloquear, se va a, digamos, a paralizar y no le va a permitir poder moverse, ¿no? ¿Por qué se va a paralizar o se va a bloquear? Por una sola razón, ¿no? Porque esos sistemas de creencias están siendo defendidos por los autoboicot, ¿no? Que hablamos en clases anteriores. Los autoboicot no son malos, sino que son, digamos, herramientas que utilizan mis creencias de forma completamente inconsciente para no poder ver la realidad más allá de las creencias, ¿no? Y estos autoboicot también dejarán en evidencia el reconocimiento, o sea, de las polaridades. Si yo me autoboicoteo porque digo, bueno, soy un negador, obviamente lo opuesto al negador es la aceptación, como habíamos hablado, y yo no tengo que irme completamente a aceptar todo sin mirar, sino que tengo que saber que esta negación es parte mía, y tengo que saber integrarla para que yo tenga la fortaleza, la actitud y la energía vital para poder enfrentar una situación desde el punto de vista de la aceptación, pero también debo tener cuidado para poder establecer cuáles son las amenazas que surgen desde esa cuestión, y entre las dos me permiten avanzar de una forma segura, ¿sí? Por eso, y como hemos dicho que a lo largo de todo este proceso de coaching, el coaching no aconseja, no dice qué hacer, sino que establece preguntas, las establece por dos cuestiones determinadas. O sea, las preguntas sirven para dos cosas. En primera instancia, para poder cuestionar, ¿no? La gran mayoría de nosotros, cuando establece una creencia determinada, afirma, como lo habíamos dicho, las cosas son así.
esto es así, esto es así. Cuando yo afirmo algo, estoy descartando por completo todo lo demás. O sea, si yo digo que esto es blanco, estoy afirmando que es blanco, y en el preciso instante donde afirmo que es blanco, estoy dando por sabido de que no existe otra posibilidad, otra gama de color diferente al blanco. O sea que no existe ni el blanco, ni el cremita, ni el gris, ni el amarillo, ni nada. Es blanco y se terminó. O sea que las preguntas lo que nos permiten es poder cuestionarnos para poder abrir nuestra mente y descubrir otras variables que quizás no estuvieron presentes antes de la pregunta. Y por otra parte, es algo muy importante, es para descubrir más información, ¿sí? O sea, si hay algo que pretende esta primera fase, es la de encontrar información. Más de una vez en este curso yo he dicho que la información es poder. Cuanto más información tengo sobre algo, más poder tengo sobre ese algo en sí. Cuanto más información tengo sobre una situación, más poder tengo sobre esa situación. Cuanto más información tengo de una persona, más poder tengo de esa persona. Por eso mismo, las preguntas son las que nos permiten, al utilizarlas con nosotros, poder generar mayores niveles de autoconocimiento, y cuanto más conozco algo, más poder tengo en este caso sobre mí, y al tener poder sobre mí, tengo poder de decisión, análisis de situación y todo. Y cuanto más información tengo de la situación que me rodea, más me permite tomar decisiones sobre eso. Por eso que una pregunta no es solamente una afirmación con un símbolo al principio y al final, sino que es mucho más que eso, y hoy vamos a ver del famoso poder de las preguntas. Como habíamos hablado en anteriores clases, Einstein mismo decía que a la hora de enfrentar una problemática y tener un tiempo determinado, si de pronto tengo el 100% de un tiempo determinado para poder resolver algo, me pasaría el 99% estableciendo cuál es la pregunta adecuada y utilizaría el 1% restante para realizar la respuesta. O sea que cuando yo tengo la pregunta indicada, la respuesta viene solo. Y esos momentos en donde nosotros tenemos un problema y estamos trabados, en realidad no es que el problema no tiene solución, sino que estamos planteando el problema de una manera que no tiene solución. De manera tal de que si no tiene solución, tenemos que buscar la forma de plantearlo de otra manera, de generar otra pregunta que me permita poder observar el problema de una forma diferente y a partir de ahí sí establecerlo, ¿no? Así que, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cuáles son los objetivos de la clase del día de hoy? Bien, primero identificar los elementos de una pregunta poderosa. El coaching llama preguntas poderosas a esas preguntas que son reveladoras. Viste que a veces alguien te hace una pregunta y decís, con esto, que yo siempre lo digo, ¿de qué te diste cuenta? Y cuando vos te das cuenta de algo, cuando a vos te cae una ficha, cuando se responde una pregunta y se revela algo que siempre estuvo, pero como no estuvo la pregunta, no tenías la posibilidad de verlo, ahí llamamos a esa pregunta poderosa. ¿Por qué se llama poderosa? Porque nos da poder. Y dar poder, te lo dice la palabra. Una persona que tiene poder es una persona que puede, ¿no? Es una persona que tiene las herramientas para actuar. Un poderoso, en realidad, es una persona que puede hacer cosas que quizás el resto de las personas no puede. También nos va a permitir definir las competencias claves según el Instituto de Coaching de la Federación Internacional de Coaching, preguntando poderosamente, porque a veces la misma pregunta, según cómo se plantea, puede tener un impacto diferente, ¿no? Ante mí y ante los demás. Explorar desafíos en la formulación de preguntas poderosas. Cuando digo explorar desafíos, es que una misma situación se puede ir formulando con distintas preguntas y puede ir arrojando distintas respuestas. Lo que vamos a ver hoy no son solamente
situaciones en las que yo me hago preguntas a mí mismo, sino que ya nos empezamos a enfocar también a que cuando el conflicto es con otro, o incluso encontrarnos con una persona que tiene un conflicto y está abierta a que nosotros podamos ayudarle, de hacerle las preguntas adecuadas para que de esta forma uno pueda formular distintas preguntas y a través de esas distintas formulaciones obtener distintas respuestas. Que bueno, es el siguiente punto, ¿no? Identificar posibles errores a la hora de hacer preguntas, ¿no? Si de pronto alguien tiene una actitud y vos le preguntás, ¿y por qué actúas así? Y la persona te va a decir, porque sí. Y además, si supiera por qué actúa así, no estaría acá, ¿no? Entonces, muchas veces el por qué, la pregunta del por qué, no tiene respuesta. Entonces hay que hacer otro tipo de formulaciones para que la persona pueda encontrar su respuesta. Practicar la formulación de las preguntas poderosas y mediando el curso vamos a trabajar desde la experiencia, en donde yo les voy a dar un trabajo práctico, primero para que se planteen preguntas. Hay dos formas de plantear preguntas. Una es con la interrogante en sí, que es ¿qué cuestiones a vos te permitirían vivir de la manera adecuada? ¿No? ¿Qué cuestiones te permitirían vivir de la manera adecuada? Esa es una formulación de pregunta en donde hay una incógnita. O otra forma de plantear la pregunta es dándole frases inconclusas para que la persona termine. De manera tal de que es, tu vida adecuada sería, y a partir de ahí, a pesar de que no es una incógnita, la persona está completando una idea y obviamente la completa a partir de su propia percepción o creencia, ¿sí? Así que hoy lo que vamos a ver es nada más y nada menos que la formulación completa que nos va a permitir poder trabajar muy, muy profundamente todo lo que vimos anteriormente. O sea, lo que vamos a ver hoy es lo que te va a permitir levantar el velo de tus propias creencias, cuestionarte a vos tus propias creencias, descubrir tus autoboicot, trabajar con las polaridades para tener mayor conocimiento y que este conocimiento te permita tomar decisiones, o sea, tener poder sobre tu persona y obviamente, cuando hablamos de la persona, las situaciones que rodean a esa persona. Así que, ¿cómo sabemos si una pregunta es poderosa o no? ¿Sí? ¿Cómo sabemos si estamos preguntando poderosamente o no? Realmente, la pregunta poderosa, la pregunta que nos da poder, son las que siguen un cierto patrón o ciertas características. ¿Sí? Y estas características son las siguientes. Capacidad de hacer preguntas que revelan información necesaria para obtener el máximo beneficio de una relación entre el coach y el cliente, si hay un tercero, y entre mi conciencia y mi inconsciencia, ¿no? O sea, esto lo planteaba incluso el mismo Freud, que decía, solo cuando hagas consciente tus cosas inconscientes tendrás el poder de poder repararlas. Por eso muchas veces sucede que cuando vos te das cuenta de algo, en realidad estás haciendo consciente algo que trabajaba en segundo plano y a partir de ahí tenés poder sobre eso. Por eso, esto ya es más de PNL, ¿no? Cuando trabajamos en la programación neurolingüística, lo que buscamos es ver cuál es el patrón o la creencia que determina un cierto comportamiento, poder descubrirla, ponerla delante tuyo, ver cuáles son las causas, razón, motivos, circunstancias por las que ese patrón funciona de esa manera, y como el patrón no se puede borrar, lo único que se puede modificar es ver si se puede ese mismo patrón resignificarlo, o sea, darle un significado diferente a el que tenía para que tenga un efecto diferente. Entonces, yo ya voy a mantener el recuerdo de lo que sucedió. Lo que sucede es que como tiene ahora un significado diferente, ejerce en mí un efecto diferente en este presente, ¿no? Entonces,
La idea de encontrar preguntas poderosas es hacer preguntas que reflejan la escucha activa y la comprensión del punto de vista del otro. Hacer preguntas que evocan el descubrimiento, la perspectiva, el compromiso o acción que pone en duda las premisas del cliente, ¿no? Cuando hablamos de cliente siempre podríamos decir que el cliente es otra persona que tiene la problemática o el cliente es mi problema. Hacer preguntas abiertas que son aclaratorias o crean nuevas posibilidades de enseñanza y hacer preguntas que permiten avanzar al cliente hacia su objetivo en lugar de pedirle que justifique o mire hacia atrás. ¿Sí? Por naturaleza, una vez que está establecida una creencia, el cerebro lo que hace a partir de los autoboicot es justificar esa creencia. ¿Para qué? Para no cambiarla. Entonces, a partir de ahí desarrolla el autoboicot y cuando desarrolla el autoboicot, inmediatamente, como la justifica, ya la creencia está ahí y el problema es lo de afuera. ¿Sí? Entonces, esta nueva formulación, en realidad lo que pretende es que la persona, a partir de las preguntas, se haga responsable de la situación. Y acá quiero aclarar algo, porque muchas veces confundimos culpa con responsabilidad. ¿Qué es lo que buscan las creencias? Las creencias buscan culpables. ¿Sí? Los culpables son aquellas cosas que hacen que mi creencia no tenga que cambiar. O sea que si viene alguien y le pega una patada al perro, lo quiebra al perro, y yo descubro que esa persona le pegó la patada al perro, lo hace culpable, ¿sí? Es culpable, pero que esa persona sea culpable, incluso que pague, no va a hacer que la pierna del perro se cure. ¿Sí? O sea, cuando hay una culpabilidad, cuando nosotros aceptamos que el responsable del hecho está incapacitado para poder resolver la situación. Ahora, responsable es cuando yo tengo la posibilidad de revertir la situación creada. Ahora, si yo digo de que soy culpable de haber hecho algo, o que el otro es culpable de haber hecho algo, es porque estoy afirmando de que esa situación es completamente irreparable y que no se puede cambiar. Si cambio el concepto de culpabilidad por responsabilidad, es porque estoy diciendo que tanto esa persona como yo tenemos aún la posibilidad de revertir la situación. Entonces, por eso muchas veces confundimos eso. Y como no queremos ser culpables de nada, inmediatamente culpamos a los demás. Porque es o es tu culpa o es mi culpa. Esto pasa, por ejemplo, cuando peleamos. Cuando peleamos con alguien, es porque nosotros consideramos que tenemos razón. O sea, asumimos una posición en base a la creencia, y yo lo que necesito es demostrar que si yo tengo razón, de que el otro está equivocado. Y al demostrar de que el otro está equivocado, obviamente lo hago culpable de esa situación en determinada, ¿no? Ahora, si el otro está equivocado, es culpable de lo que piensa, yo tengo razón y me quedo súper tranquilo. Pero ¿qué es lo que sucede? Como cada persona tiene su propia razón, nunca llegan a un acuerdo. Esto lo explico mucho en oratoria, ¿no? Por ende, cuando uno pelea, no tiene que buscar quién tiene la culpa, sino que tiene que buscar de qué manera cada persona puede hacerse responsable de su parte para poder resolver el problema. Porque encontrar el culpable no resuelve el problema, ¿sí? Simplemente se encuentra un culpable, y que sea culpable no sustituye nada. Entonces, si yo busco que ante un problema encontrar la solución, ahí estoy planteando las preguntas de una forma poderosa. ¿Qué es clave para la pregunta? Primero, preguntar no para encontrar una respuesta en sí, sino preguntar por curiosidad. Ser curioso es escuchar sin prejuicio. Porque ponerme en el lugar del otro, en realidad, no es pensar qué haría yo en el lugar del otro, sino es pensar
en el otro y a partir de ponerme en el lugar del otro, entender por qué el otro actúa de esa manera. Cuando hablo del otro, puede ser el otro persona o otra situación, ¿no? Si yo, por ejemplo, puedo culpar a los chinos sobre esta crisis, puedo culpar al gobierno, puedo culpar a los pelotudos que salen a la calle, puedo culpar, pero yo, aunque culpe a todo el mundo, eso no me exime a mí de mi responsabilidad para contagiarme o no de este virus. O sea que si yo elevo una carta gigante, uno siempre, la típica es que cuando uno, si yo me contagio de esto, es ver por qué, de qué forma el otro fue culpable, o incluso ver de qué forma yo fui culpable de eso, en qué me equivoqué, ¿no? Y la verdad es que eso no resuelve, por ende yo lo que tengo que enfocarme es aceptar de que hoy estoy contagiado y ver la forma de poder salir de esto de una forma lo más rápida y efectivamente posible. Por eso hay que desarrollar nuestra capacidad de curiosidad. ¿Y cómo nos volvemos curiosos? Dejando de creer que nos la sabemos todas, que sé de la situación. Uno se hace curioso cuando se considera completamente ignorante sobre una situación. Uno le da ganas de aprender cuando asume que no sabe. Entonces, la curiosidad se despierta fundamentalmente cuando la pregunta que hago no es que la hago para que la otra persona, para que yo me responda de una manera determinada, sino cuando me abro a que la respuesta me sorprenda, ¿no? Hay que salir, cuando uno se cree que se las sabe todas, pierde su capacidad de asombro, porque me las sé todas, porque le estoy buscando forma, justificación y todo. Ahora, cuando yo acepto de que no sé nada, de que sé un poco, de que sé solamente una parcialidad, cuando me encuentro con una situación diferente a la que yo me encuentro, me sorprendo. Y la sorpresa no es ni grata ni ingrata, es uno el que le pone la etiqueta. El segundo punto es claridad. Formular la pregunta en nuestra mente antes de hacerla. La tercera pregunta es preguntar no solo a nivel de que si no, preguntar no solo a nivel del qué, sino del quién. Esto lo hablaba yo la semana pasada, que muchas de las creencias que tenemos, casi el 90% de las creencias que tenemos, si no es la totalidad, provienen de personas que de forma voluntaria o involuntaria, ¿sí?, nos transmitieron eso. Entonces, muchas veces yo digo, oh, soy un tonto. Entonces, muchas veces uno dice, ¿por qué sos tonto? ¿Qué es lo que te hace tonto? Ahora, si vos preguntás, ¿quién? ¿Según quién? Inmediatamente cuando uno pregunta quién, la mente se va a, ¿alguna vez alguien me dijo que soy un tonto? Y quizás eso me estableció una creencia limitante que hace que me comporte un tonto. Porque esto yo lo dejé bien en claro en la primera clase. Si una madre le dice a su hijo, no corras porque te caes, inmediatamente esa afirmación hace que el hijo, en la que tiene la autoridad, asuma que correr es caerse, y la próxima vez que corra, no es que se va a caer, se va a tirar para no defraudar la afirmación de su madre. Si mi madre me dice que si no hago tal cosa soy un tonto o soy mala persona, y si no, no me quiere más, quizás eso conscientemente lo borre por completo, pero inconscientemente yo siga actuando en consecuencia para no defraudar a mi madre, porque eso consideraría esta cuestión de aceptar que mi creencia no es buena. Por eso el quién ayuda mucho. Y otra cuestión es hacer una pregunta a la vez. Cuando digo una pregunta a la vez es que muchas veces uno arma una serie determinada de situaciones, de planteos o de preguntas, como que las da por sabida, pero por lo general a veces la pregunta no da respuesta, sino que la pregunta genera otra pregunta que es más reveladora que la anterior. Entonces, también no esperar
una respuesta a cada una de las preguntas. El solo hecho, o sea, todas las preguntas en cierta medida son buenas. El tema concreto es que si una pregunta no me arroja una respuesta, es porque no fue bien planteada, de manera tal de que si no me arroja una respuesta concreta, una afirmación concreta, habría que buscar otra pregunta que me permita ir acercándome a la raíz de esa encrucijada, ¿sí? Así que repasamos que para poder ser un buen preguntador hay que ser curioso, ser claro, no solamente preguntar desde el qué, por qué, para qué, sino también el quién, ya que en este caso la gran mayoría de nuestras creencias están limitadas y condicionadas por otras personas. Y cuando hablo de esto, hablo de todo. O sea, en este preciso instante, yo te estoy transmitiendo una cierta cantidad de ideas que no son mías, que las saqué de algún libro, que las saqué de algún curso, que las saqué de alguna capacitación, de alguna carrera. O sea, yo acepto en este preciso instante que ni una sola de mis palabras es mía, que de algún lado la saqué. Y que obviamente también acepto que ni una sola de las palabras de esas personas son de ellos, sino que de algún lado las sacaron. Y así sucesivamente. Entonces, cuando vos aceptás esta circunstancia, se elimina por completo de que esto es mío, de que esto es tuyo, ¿no? Es como de pronto ahora se está desarrollando la famosa inteligencia artificial de Google. La famosa inteligencia artificial de Google lo que hace es aprende de sí misma a partir del aporte de cada uno de nosotros. Por eso es una inteligencia, una macrointeligencia, porque cada pregunta que nosotros hacemos a Google es una nueva pregunta que se hace esa inteligencia. Imagínense millones de personas consultando y preguntando cosas, estableciendo prioridades, el famoso Big Data, y buscando respuestas, y cada vez que nosotros encontramos una respuesta y la unimos a esa respuesta, inmediatamente también se une en los servidores de Google. Entonces, por eso dicen que es muy peligrosa la inteligencia artificial, porque aprende de sí misma, ¿no? A tal punto de que quizás pueda, o sea, las máquinas puedan superar al hombre. Bien, ¿para qué nos sirven las preguntas? Para hacernos pensar, digo, de llevar a nuestra mente a lugares desconocidos, a plantearnos cosas que antes de la pregunta no existían. Nos ayudan a crear conciencia. Crear conciencia es darnos cuenta de algo que siempre estuvo, pero por no tener conciencia de ello, lo desestimé completamente. Nos permiten ver nuevas perspectivas, ¿sí? O sea, estamos viviendo en un mundo tridimensional y nuestra mente trabaja desde el mundo bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy observando, vamos a ver, un segundito, si yo estoy observando este objeto en determinado, desde este lugar o desde este lugar. Ustedes están viendo una cosa y yo estoy viendo otra. O sea que si yo digo que esto es un rectangulito y ustedes dicen que es un cuadrado, estamos viendo la misma cosa desde distintas perspectivas. Bien, cada vez que nos enseñaron algo, nos dijeron, esto es así, y en el preciso instante en que nos dijeron que esto es así, aceptábamos que cualquier cosa diferente a esta estaba mal. Entonces, esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, como habíamos hablado. Entonces, esto lo que nos permite es empezar a ver las cosas desde un punto de vista tridimensional, poder ver las cosas que no son blancas o negras, sino que hay un nivel de matiz terrible, y a su vez incorporar nuevos conocimientos, que es lo que nos permite poder tener mayor información. Y como dije, a mayor información, mayor poder de decisión. Y nos permiten, nos ponen al mismo nivel de las otras personas. Entendiendo que esto es algo bueno del coach con respecto a otras disciplinas, y por eso esta cuestión de que el coach se involucra
con el cliente, se involucra con el otro. En el preciso instante en donde una persona viene a consultarme, lo que plantea el coaching es que si yo acepto su desafío, ahora el desafío es nuestro. Yo no soy una especie de semidios que dice que le va a decir qué es lo que tiene que hacer, sino que simplemente soy un integrante más de la problemática. Ahora el problema no es más tuyo, es nuestro, y lo que voy a generar son preguntas para que la persona vaya descubriendo su propia forma de poder descubrirla, que es la mejor forma que existe, porque creo que la mejor forma de que vos soluciones tus problemas no está ni en este curso, ni en un video de YouTube, ni en ningún lado. Como mucho aceptarás una forma del otro, pero seguramente es porque coincide con una creencia o proceso interno que ya existe en tu mente. Bien, teniendo en cuenta esto, la idea es cómo preguntar poderosamente, ¿no? El coach hace preguntas en donde se enfoca siempre hacia el futuro, ¿sí? Y no hacia el pasado o el presente. O sea que en realidad, en el único momento en donde yo me enfoco un poco en el pasado y en el presente, es en el análisis de situación. Pero no es que me quedo ahí estancado, ¿sí? Para ver cuál es la raíz del problema. En realidad, es como manejar, digo yo, ¿no? Uno cuando conduce un auto, tiene presente a través de los espejos retrovisores qué es lo que pasa atrás, ¿sí? Pero solamente para echarle un pequeño vistazo, chequear y seguir inmediatamente adelante. Porque literal es que si nosotros conducimos un auto mirando constantemente el espejo retrovisor, es muy probable que me la pegue enseguida, ¿no? Que me la dé contra la pared, contra otro auto, que me choque todo. En la vida pasa lo mismo. Las personas que están constantemente con el miedo y la angustia del pasado son personas que no pueden ver más allá de su presente y de su pasado. Y están tan atados a su pasado que su realidad es su pasado. Entonces, la idea es que más allá de tu pasado, lo máximo que podemos hacer es analizarlo para poder, no para poder resolverlo, sino para poder resignificarlo y trabajar hacia adelante. Por eso es que se plantea desde el principio que el coaching no es terapia, porque la terapia se plantea en buscar la raíz. Eso lleva mucho más tiempo, el proceso es mucho más lento y obviamente también es mucho más efectivo, ¿eh? Porque obviamente si uno trabaja este pasado de forma muy superficial, en realidad no resolvió de raíz el problema. Pero sí, por eso es que lo que buscamos es, desde el coaching, una respuesta inmediata, ¿sí? O sea, un resultado inmediato. Por eso el coaching no es ni alternativo a la terapia, ni complementario a la terapia, es algo completamente diferente. Incluso si un coach se encuentra con una persona que padece alguna patología psicológica, no puede, bajo ningún punto de vista, tomar ese trabajo como proceso de coaching, porque va a ser su patología la que le impida poder realizar todo esto. El coach se siente cómodo tomando riesgos y haciendo preguntas que puede hacer sentir incómodo al cliente. Porque nosotros sabemos que la comodidad es la zona de confort. Yo lo digo muchas veces, todo el tiempo, es que a mí me encantan los problemas. De hecho, no los llamo problemas, sino que los llamo desafíos, porque considero de que el desafío es el motor de la inteligencia. Cuanto más desafíos tengo y más desafíos puedo superar, en este caso, más conocimiento tengo sobre un tema determinado y esto me da la posibilidad de tener más información que quizás otra persona. Un ejemplo muy claro que siempre lo traigo a colación de esto, yo no sé si lo dije en este grupo, si lo dije lo repito, porque viene al caso perfectamente, que cuando yo era adolescente, mi mejor amigo era hijo único, ¿sí? Era hijo único, y claro, los padres le daban todo, tenía las mejores zapatillas, la mejor ropa, iba al mejor colegio, es como que tenía todo. Y claro, yo era el más chico, siempre heredando la ropa de mi hermano mayor, es como que más dejado ahí, había otras prioridades. Entonces yo decía,
qué suerte que tiene mi amigo, que tiene todo servido, de que tiene todo bárbaro. Obviamente él estaba siempre impecable, es más, muchas veces cuando estaba esto de salir a bailar y todo, salíamos los dos y muchas veces él me pagaba la entrada y un trago porque yo tenía lo justo y necesario, y él era mucho más fachón que yo era como que, ¿no? O sea, ya de por sí no tenía la facha, el arreglo y todo eso, por ende, él tenía mucho más llegada a las chicas que yo. Y bueno, incluso tuve la suerte de conocer una chica divina, que era la compañera del colegio de él. Y a los 16 años se puso de novio. Se puso de novio y empezó a tener una relación divina, incluso con los padres se conocieron, viajaron juntos, iban de vacaciones. Y claro, yo, que no tenía esa suerte, obviamente, me daba esa cuestión de decir, qué suerte que tiene, ¿no? Una envidia poco sana, digamos. Y que hacía lo que podía, ¿no? Con mis recursos hacía lo que podía. Así que, ¿qué pasa? Arrancaba una relación, yo la terminaba. Arrancaba una relación, la terminaba, me duraban 2 meses porque era un desastre, un desastre. A pasar el tiempo, él siempre se mantuvo con una, vamos a decir, con una estabilidad impresionante porque estaba todo a su alcance. Si había una materia que le resultaba difícil, tenía su profesor particular. Cuando crecimos, ¿no? Crecimos. Yo tuve que salir a trabajar de 20.000 millones de cosas y todo. Cuando fue a la universidad, todo, cuando él llegó a los 27 años, su novia, que conoció a los 16, lo dejó. Y este chico a los 26, 27 años tuvo su primer dificultad. Entró en un estado de depresión terrible, se quería matar, se quería suicidar, porque no podía comprender, ¿sí? Tal desastre. Y yo que lo miraba desde afuera, ¿sí? Que había tenido 20.000 millones de inconvenientes, no lo veía como algo grave. Es más, yo digo, le decía, ¿no? ¿Cómo te vas a poner mal porque te dejó una chica? A mí me dejaron 78, y es como que uno se va haciendo el cachito, ya está acostumbrado ante eso. Entonces, también nos tenemos que encontrar de que la adversidad, aunque en algún momento duela y no sea para nada cómoda, nos da la posibilidad de poder aprender cosas nuevas y volvernos más fuertes, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir con esta cuestión es que el coach tiene que incomodar a la persona. Por ende, si el trabajo lo estoy haciendo conmigo, yo tengo que aprender a incomodarme. Cuando yo veo que estoy cómodo, yo mismo tengo que plantear si en realidad es porque lo quiero, lo deseo, o por miedo, o por lo que sea, ¿no? Incomodarse es la acción. El coach, el tercer punto, se siente cómodo dejando al otro que haga sus propias preguntas, ¿sí? O sea que está bueno que se plantee el interrogante, porque no hay mejor pregunta que la que te puedas hacer vos. Y no hace preguntas de las que ya sabe la respuesta. O no los induce para que el otro responda lo que yo quiero que responda, que muchas veces se hace, ¿sí? ¿Cómo preguntar poderosamente, entonces, cuál es la profundidad del coach para explorar la creencia, las maneras de pensar, crear y aprender? ¿Cuál es la profundidad que el coach brinda para crear un espacio de reflexión, proveer nuevas perspectivas para el cliente? En este caso, está la pregunta detrás de la pregunta. Miller, que es uno de los autores que tiene que ver con todo esto de las preguntas poderosas, dice, empezar con la pregunta ¿con qué o cómo en vez de quién? ¿Por qué o cuándo? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sentís en este momento? Y después, obviamente, va por quién, ¿no? El para se utiliza muchísimo también. Incluir el yo en vez del tú, nosotros o ellos, estos son de las pautas lingüísticas. Lo que esperamos es que la respuesta
la persona no diga, ¿viste cuando uno se pone mal frente a estas circunstancias? Ahí corregimos y decimos, bien, habla en primera persona. Bueno, ¿viste cuando yo me pongo mal en tales circunstancias? Hacernos responsables, ¿no? En base a eso, la idea fundamental es cambiar las preguntas, que cuando vos cambiás las preguntas, cambia la forma de ver las cosas, y cuando yo cambio la forma de ver las cosas que veo cambian, ¿no? Nuestro pensamiento ocurre al responder a las preguntas que nos hacemos. Las nuevas preguntas nos pueden dar nuevas perspectivas. Distinguir preguntas de aprendiz de preguntas de juez, ¿no? Preguntas de aprendiz es el de la curiosidad. De juez es cuando yo lo que trato es de establecer y que se cumpla mi prejuicio. Bueno, les voy a compartir un video que habla sobre este proceso de coaching y determina muy bien cuáles son los pasos a través de una película, ¿sí? Que se sacó un extracto y habla de ese proceso, ¿no? Bien, aguarden un segundito, porque si no me empiece. Un poco lo que plantea el video, se habrán dado cuenta que en un principio ella estaba con las limitaciones condicionantes que decían que soy lenta, que no voy a ganar nunca, o sea, estaba presa de sus pensamientos y su modelo mental. En este caso, lo que detectó él son sus fortalezas y sus debilidades. La fortaleza era que ella no era lenta, que en realidad detectó que lo que le costaba era salir. Descubrió cuál era la traba era nada más y nada menos que porque el disparo la asustaba. Entonces, como el disparo me asusta, me bloquea, salgo lento. Cambió la creencia, se fue a la polaridad. Dejó de trabajar con el disparo me traba y empezó a trabajar con el disparo me libera. O sea, la acción es la misma, lo que cambia es la reacción. Y a partir de ahí se entrena ese nuevo paradigma y obviamente con un plan y con la acción y todo lleva adelante. Pero es un poco lo que vimos ahora. De manera tal que a este momento del curso estamos en condiciones de decir que en esta primera fase de análisis de situación, cada vez que nos encontramos frente a una dificultad o frente a un problema, lo primero que tenemos que hacer es volcarlo en algún lado para poder observarlo desde afuera, luego cuestionarlo, luego trabajar sobre sus polaridades o sus afirmaciones opuestas, trabajar con el darse cuenta para poder hacer un análisis mucho más objetivo, y a partir de ahí ya tendríamos planteado el problema de una forma diferente que nos va a permitir poder generarlo. Esto yo lo puedo hacer conmigo ahora. Si el problema es de otro, lo que tendríamos que hacer es establecer preguntas, atento a las respuestas, entendiendo que las respuestas, lo que me dan a mí a través de sus pautas lingüísticas son sus propias limitaciones o dificultades para ver las cosas de otra manera, que el objetivo fundamental es cuestionarle esas cosas, o sea,
creo que preguntándoles, ¿no? No diciéndoles, no, estás equivocado, sino, ¿realmente es así? ¿Considerás que no puede ser de otra manera? ¿No? La mejor manera de refutar una afirmación no es con otra afirmación, sino con un cuestionamiento frente a esa afirmación misma, ¿no? Y a partir de ahí, que es que la propia persona se dé cuenta sobre ese objeto, ¿no? Sin la necesidad de que yo le dé una afirmación. Lo que yo pueda decirle es mío.